Ya empezamos. Ya chicos, entonces la clase pasada estábamos viendo sobre el diámetro pupilar, vimos que la miosis era el cierre pupilar y estaba controlado por el parasimpático a través de la acetilcolina mediante receptores M3 y M5, que la midriasis era la dilatación pupilar y estaba regulado por el sistema nervioso simpático a través de la noradrenalina y o adrenalina, y los reflejos que eran mediante la luz. No hay que olvidarnos que este reflejo es importante para adecuarse también a la luz de noche, a la luz de día. No se olviden que cuando hablamos que disminuye la luz, o sea, en un lugar oscuro, la pupila tiende a abrirse más para intentar meter la mayor cantidad de luz posible. O sea, siempre en poca luz o en oscuras, lo que va a ocurrir es una midriasis, y cuando hay una luz muy intensa, como en el caso de cuando tú pones esa linternita en el ojo, hay una miosis, ¿ya? Debido a que quiero meter menos luz posible para no generar una hipersensibilidad. Entonces, todo esto está regulado a través del famoso núcleo de Edinger-Westphal y el control autónomo. Este que tienen acá en realidad es la vía normal, ya que está relacionado mucho con el que vamos a ver ahorita. Miren, acá tenemos el que me importa. La diferencia va a estar que en el mesencéfalo van a ver algunas terminaciones. A ver, espera, voy a marcarlo mejor. Ya, la luz va a llegar por acá. No voy a explicar todavía la vía nerviosa, pero el punto es que va a llegar un momento en el que pase por los cuerpos geniculados. Cuando llega acá a los cuerpos geniculados, se empiezan a formar radiaciones que vamos a ver más adelante, pero además hay fibras que van a ir acá al mesencéfalo. Estas fibras que van al mesencéfalo son fibras que van a excitar los núcleos del sistema nervioso autónomo, para ser más exactos, el núcleo oculomotor. Cuando yo excito el núcleo oculomotor, entonces va a enviar señales al ganglio oculomotor, que en este caso se llama el ganglio de Edinger-Westphal, para poder generar la estimulación de los músculos ciliares, los músculos, para ser más exactos. Si hablamos del oculomotor, estamos hablando del parasimpático, o sea, queremos hacer qué cosa. Chicos, ¿qué hace el parasimpático? El parasimpático hace miosis, o sea, quiero cerrar la pupila. Y para cerrar la pupila, entonces, ¿qué músculo se tiene que contraer? ¿El radial o el circular? Se tiene que contraer, Circular. efectivamente, el circular. Entonces, eso haría el nervio oculomotor cuando hablamos del sistema nervioso parasimpático. ¿Ya? Entonces, acá está más o menos como es. Dime, ¿alguien habló, chicos? ¿Qué pasó? Cuénteme. No, no es nada. Mira, acá está la vía. Cómo llega la luz, pasa al final por el ganglio ciliar, pero es lo normal, ¿no? Cuando pasa por el óptico y todo eso. La cosa es que al final llega al mesencéfalo por una desviación del cuerpo geniculado, y en el área pretectal envía la señal hacia el núcleo de Edinger-Westphal. Este núcleo de Edinger-Westphal va a enviar la señal ojo, al ojo, para la contracción de los músculos ciliares. Ya chicos, mira, para ser breves, la retina tiene 10 capas. ¿Ya? Tiene 10 capas, que lo van a estudiar en histología de todas las células. ¿Ya? Las capas de la retina, entonces, hay que entender que la luz viene de acá, ¿no? Esto es todo esto es la retina, todo lo que está acá, y por acá encima está la coroides, y por acá encima está la esclerótica. Entonces la luz entra por acá, ¿no? Por acá viene. Acá está todo el humor vítreo. Entonces empieza, primero tiene que venir acá a la parte más profunda. ¿Por qué a la parte más profunda? Porque los conos y los bastones están acá. Y ellos excitan a los conos y los bastones. Entonces tienen que venir hasta acá. ¿Ya?
Entonces, la primera capa es la capa pigmentaria. Esta capa pigmentaria son melanocitos. ¿Y es importante para qué? Porque cuando viene la luz a excitar, solo tiene que excitar a la parte que está comprometida con la luz. Entonces, todo lo que vaya acá, en vez de rebotar y excitar otros lugares, como por ejemplo por acá, ¿qué hace? Lo absorbe, ¿ya? Entonces la melanina tiende a absorber la luz. Por eso dicen que los morenitos o la ropa negra tiende a absorber más calor, ¿ya? Porque ese color tiende a jalarlo, a evitar que ocurra la refracción de la luz, ¿ya? Los siguientes son los conos y los bastones. Estos conos y los bastones lo vamos a hablar en las siguientes diapositivas. Son los receptores, ¿ya? Son los receptores. En la primera capa, en realidad que acá falta, se llama capa limitante externa, ¿ya? La capa limitante externa. Y falta otra capa, acá también, que es la capa de los conos, ¿ya? Conos y bastones. ¿Por qué se llama así? Porque vamos a ver todas estas partes, ¿no? Que son los segmentos externos, ¿ya? Eso lo van a ver en histología. Luego tenemos esta parte que es la capa nuclear externa. Se llama capa nuclear externa porque corresponde a todos los núcleos de los conos y los bastones, para dar luego cabida a la capa plexiforme externa, que va a ser la unión prácticamente de las dendritas, ¿ya? De las dendritas de los conos y los bastones, y los axones de las células bipolares y las células horizontales. La célula horizontal tiene como función la inhibición, chicos. Entonces, si yo excito por acá, hago que inhiba por acá, para que de esta forma exista una excitación de conos y bastones localizada y no ocurra distorsión de las imágenes. Las células bipolares, en cambio, lo que van a originar es la conducción del impulso nervioso, ¿ya? Porque el potencial de acción empieza acá, mira, aquí, acá. Acá ocurre todo. Entonces, se envía la señal nerviosa, excito por acá, pero la célula horizontal inhibe por estos lugares. En cambio, la célula bipolar excita para abajo. Excita. ¿A quién? A las células amacrinas, ¿ya? Las células amacrinas, a diferencia de estas que vamos a encontrar, ojo, que falta la capa nuclear interna, que son todos los núcleos de las células horizontales, todos los núcleos de las células bipolares y todos los núcleos de las células amacrinas. Entonces, estas células amacrinas van a servir para excitar e inhibir. Inhibir al igual que las células horizontales y excitar igual que las células bipolares. Ahora, luego de esto tenemos la capa plexiforme interna, que se va a denominar así porque vamos a encontrar a las dendritas, perdón, a las dendritas de las células bipolares, de las células verticales, de las células amacrinas, con los axones de las células ganglionares, para que posteriormente se produzca la capa de células ganglionares, donde vamos a encontrar todos los núcleos de esta célula ganglionar, cuya dendrita, cuyo axón va a dar cabida a formar el nervio óptico, ¿ya? Da cabida que se forme el nervio óptico. Ahora, el nervio óptico se va a formar siempre y cuando se levante o se pase la membrana limitante interna. Atrás de todo esto, si pusieras una imagen de fondo, vamos a tener también cuadros así, que son células, ¿ya? Se le llaman las células de Müller. Entonces, esas células de Müller van a ser las células de soporte, las células del estroma de la retina, ¿ya? Entonces, todas estas fibras de las células ganglionares se juntan y forman el nervio óptico. Este nervio óptico sale por el disco óptico y empieza la vía, ¿ya? Entonces, más o menos eso tenemos que entender.
¿Cuál es la parte entonces que más me interesa de todo esto? El cono y el bastón, porque ahí va a ocurrir la química del ojo. La fobia, que hemos hablado al inicio, el día miércoles, mira que se diferencia, que no va a tener las 10 capas, ¿ya? No tiene las 10 capas. Entonces, la luz tiene menos cosas, menos capas que atravesar, por ende se pierde menos y llega con mejor precisión a excitar una región que contiene muchos conos. Entonces, la fobia es la sección de la retina donde ves en mayor definición debido a dos cosas. Uno, que tiene menos capas. Y dos, que tiene muchos más bastones. Luego tenemos que estudiar a los conos y los bastones, que son células muy interesantes, conformados por tres cositas que quiero que aprendas ahorita. Uno, el segmento externo. Dos, el segmento interno. Y tres, el núcleo. El segmento externo me interesa porque aquí vamos a encontrar todo el pigmento visual, ¿ya? El pigmento visual. Acá encontramos. O sea, este va a ser el lugar principal donde va a ocurrir la química del ojo, porque acá está el pigmento. Entonces, el pigmento del cono y del bastón no va a ser el mismo, obviamente, y vamos a ver por qué. ¿Ya? Miren, acá tenemos el epitelio pigmentario, mucha melanina, vitamina A, ¿ya? ¿Sí, chicos? Entonces, el segmento externo está conformado por discos membranosos, ¿ya? Que están así apilados uno sobre otro, cuyo interior contiene entonces el pigmento. Pregunta de examen, ¿dónde está el pigmento visual? No te olvides, segmento externo de los conos y los bastones. En el segmento interno, la característica principal es esto, que hay mucho ATP, ¿ya? Mucho ATP. Y aquí se produce el fotopigmento, ¿ya? No es que se encuentra ahí y no ocurre la excitación y transformación de los pigmentos, sino que ahí se forman nada más, ¿ya? Lleno de gránulos, ¿ya? Y debajo del segmento interno encontramos a los núcleos. Entonces los núcleos van a ser el centro de control, ¿ya? No importa nada más. Y al final vamos a tener los tallos de los conos y los bastones que van a conectar tanto a las células bipolares como a las células horizontales, ¿ya? O sea, la meta es al final hacer sinapsis con ambas células. ¿Ya? Entonces, la diferencia entre un bastón y un cono, básicamente es primero que el bastón es visión nocturna, o sea, visión a blanco y negro. Así lo van a leer en algunas literaturas, ¿ya? Visión de blanco y negro. En cambio, los conos son los responsables de la visión a colores. El responsable o el pigmento, ojo, escuchen, ¿ah? El pigmento del bastón es la rodopsina, la única que es la rodopsina, un derivado de la vitamina A. Y de los conos no hay un pigmento específico, sino que hay tres. Entonces, hay tres pigmentos, no tienen nombre específico, pero sabemos que es responsable de los tres colores básicos, cuyos patrones de excitación van a formar los diversos colores que podemos verlo. Y que seguro ustedes lo habrán visto en Paint, cuando eran chiquitos, como el RBG. Siempre sale esto, los que usan Photoshop siempre ven el RBG, que es del rojo, del azul, ¿sí? Del azul y del verde, ¿ya? Y del verde. Entonces nosotros podemos distinguir el rojo, el azul y el verde. Entonces, esa combinación nos va a permitir diferenciar los diversos colores. A veces hay alteraciones, principalmente en el color verde, donde no podemos diferenciarlo o lo vemos de otro color, ¿ya? Los famosos daltonismos o también las famosas monocromías, ¿ya? Que lo vamos a estudiar más adelante todavía.
Entonces vamos a ver la activación de la rodopsina. Hay que entender entonces que la luz llega al cono, ¿ya? La luz llega al cono, y esta luz va a hacer que la rodopsina, mira acá está la rodopsina, se empiece a desdoblar, ¿ya? Se empieza a desdoblar, haciendo que se produzca envatorrodopsina. Ahora, la pregunta es, que siempre hacen es, ¿y la rodopsina cómo yo la formo? La rodopsina se va a formar únicamente con la escotopsina y el 11-cis-retinal. No 11-transretinal, no 11-cis-retinol, tiene que ser 11-cis-retinal. Es el único que se puede juntar con la escotopsina para de esta forma poder formar a la rodopsina. ¿Ya? Esa es la clave. Si es que no se juntan esos dos, no va a haber 11-cis-retinal. ¿Ya? Perdón, no va a haber rodopsina. Cuando la luz viene, lo único que hace es cambiar un electrón en el cis, convirtiéndolo en trans. Porque imagínate que estos dos están juntos, ¿ya? Este y este están juntos, están pegados. Entonces, esa es la única forma de que se peguen. Pero cuando viene la luz, cambia el cis por el trans. Entonces se convierte en vatorrodopsina. Y vatorrodopsina es simplemente un nombre transitorio, porque significa que el 11-cis-retinal y la escotopsina están empezando a separarse, porque yo te dije que no es la unión cuando hay trans acá, tiene que ser cis. Entonces empiezan a separarse y todo el proceso de separación tiene diversos nombres, como vatorrodopsina, cuando los cambios es en segundos, luminorrodopsina, cuando el cambio es en milisegundos, la metarrodopsina 1, que es cuando el cambio es en microsegundos, y la metarrodopsina 2, cuando el cambio es en picosegundos. Entonces, aquí hay un stop porque la metorrodopsina 2 es la que nosotros también conocemos como la famosa rodopsina A o rodopsina activada. ¿Ya? La rodopsina activada. ¿Por qué? La rodopsina no origina el potencial de acción. La rodopsina simplemente es el pigmento fotosensible. Pero la metarrodopsina 2, este es el que va a generar el potencial de acción. ¿Cómo genera el potencial de acción? Ahorita lo vamos a ver. El punto es de que cuando la metarrodopsina 2 ya cumple su función de generar el potencial de acción y enviar el impulso nervioso a través de todo el cono del bastón, a través de toda la retina, entonces ya no me importa que siga sirviendo. Y hay dos opciones. Uno, lo convierto en escotopsina, o otro, lo convierto en todo transretinal. Cuando nos falta la luz en la noche, o sea, cuando no podemos ver bien y necesitamos adecuarnos mejor y se acaba la rodopsina, inmediatamente el todo transretinol que viene de la vitamina A, que es el retinol, ¿ya? Se convierte en todo transretinal y este posteriormente se convierte en 11-cis-retinal, ¿ya? En 11-cis-retinal. Cuando tenemos exceso de la rodopsina, o sea, cuando no hay mucha excitación y queremos guardar, entonces ocurre al revés, ¿no? El 11-cis-retinal se convierte en 11-cis-retinol y se convierte otra vez en todo transretinol. Entonces, la vitamina A es importantísima acá, ¿ya? La deficiencia de vitamina A, por eso te produce ceguera nocturna. Ceguera nocturna. Ahora, con respecto a la metarrodopsina 2, lo que va a originar es lo siguiente. Primero, acuérdate algo importante. La ley del potencial de acción que ustedes conocen es que la célula se vuelve positiva, ¿cierto? Acá no. Mira, acá es hiperpolarizante. Entonces la célula se tiene que volver mucho más negativa. Esa es la diferencia, que la célula se hace más negativa. Entonces, si ya se hace más negativa, la pregunta es, ¿qué tiene que pasar? Y céntrate siempre en el potasio y en el sodio. El sodio tiende a ingresar a la célula. El potasio tiende a salir.
Entonces, ¿qué situación tiene que pasar para que la célula se vuelva negativa? ¿Tiene que entrar más sodio? ¿Tiene que entrar más potasio? Esa es la pregunta que se deben hacer. Y simple, ¿ah? Si un canal de potasio está abierto, el potasio sale. ¿Te conviene tener canal de potasio abierto acá? Claro. Entonces, el canal de potasio tiene que estar abierto, ¿ya? Para que el potasio salga y las cargas positivas salgan, más negativo. En cambio, el canal de sodio tiene que estar cerrado para que el sodio no ingrese y la célula se vuelva más negativa. Entonces, el objetivo final es tener estos dos cambios. Apertura de canal de potasio y cerrado de los canales de sodio. Por eso ya ponen ahí disminución de la conductancia del sodio, porque va a empezar a entrar menos sodio. Entonces, acá tenemos más o menos el proceso. Miren, mejor lo voy a hacer una pizarra, yo. Pero lo voy a hacer una pizarra. Ya, miren chicos. Entonces, más o menos la situación es de la siguiente manera. La metarrodopsina 2 va a activar a una enzima. Bueno, en realidad es una proteína con actividad enzimática e inactiva, pero cuando llega a esto, le da la función enzimática mucho más activa, que es la famosa transducina. La transducina. Entonces, esta de acá va a originar mediante activación de proteína G, ¿ya? Una GS, activación de una enzima que es una diesterasa, ¿ya? Una fosfodiesterasa. Una fosfodiesterasa. ¿Han escuchado de las fosfodiesterasas, chicos? ¿Han escuchado de la fosfodiesterasa? ¿Qué pasa si yo activo una fosfodiesterasa? ¿Y qué pasa si la inhibo? ¿Alguien ha escuchado? No, no. La fosfodiesterasa lo que va a originar es que el GMP se convierta en 5' GMP. ¿Para qué me importa esto entonces, chicos? Porque el GMP, antes de que sea inactivado, porque en esta forma no sirve, lo que hacía es abrir canales de sodio y cerrar canales de potasio, para que de esta forma la célula se encuentre con un potencial elevado. Este GMP, chicos, entonces, ¿en qué situación estará? ¿Cuando hay harta luz o cuando no hay luz? ¿En la claridad o en la oscuridad? ¿Acá hay estimulación o no hay estimulación, chicos? ¿Qué opinan? A ver, opiniones. Pregunto yo entonces. Ahí quiero opinar. Ariana, ¿estás ahí, doctora? Sí, Ariana, profesor. Ariana, ¿qué opinas tú? ¿En qué situación estará el GMP elevado? ¿Cuando hay mucha luz? ¿Cuando no hay poca luz? ¿Qué opinas? ¿Qué dices, Ariana? Cuando,
Cuando hay luz, ¿Cómo? Dime, doctora, no te he escuchado bien. cuando hay mucha luz, cuando hay mucha luz, mucha luz. Cuando hay mucha luz. ¿Mm? A ver, ¿alguien más? ¿Alguien más, chicos? A ver, vamos con Calieska. Calieska, ¿qué opinas tú? Calieska, ¿estás ahí? Hola, Calieska. ¿Está ahí Calieska? Se durmió Calieska. Vamos con Fabio. Fabio André. Fabio, ¿estás? ¿Qué opinas, Fabio? Fabio, no escucho, ¿Me chico. escucha? ¿Me escucha? Y ahora sí, ahora sí. Fabio, ¿qué opinas tú? ¿Cómo es? Mm, ¿Cuándo está el GMP aumentado? cuando hay mucha luz, Ya, lo vamos a dejar ahí. Me corrijo, es cuando hay oscuridad. Ya ¿Cuándo lo hay acabo qué? de leer. ¿Cuándo hay? Oscuridad. Claro. ¿Por qué cuando hay oscuridad? Miren, y entiéndelo, es facilito, ¿eh? En la oscuridad. ¿Por qué? ¿Quién es el que hace que el GMP se convierta en GMP 5'? En sí la metarrodopsina 2. Pero la metarrodopsina 2 se produce ¿de quién? De la rodopsina. Pero para que ocurra todo esto necesita ¿qué cosa? Luz. Pero esta luz no es la luz que ustedes conocen de colores y todo eso. Es la luz de que cuando tú estás en completa oscuridad, se prende por ahí un foco, una linterna, o te vas adaptando también a la circunstancia dependiendo de cómo la pupila se vaya dilatando. Entonces, eso es, chicos. Cuando hay mucha oscuridad, entonces, en realidad no hay estímulo, porque acuérdate que esta es una sustancia fotosensible, necesita luz para activarse. Entonces, mientras la metarrodopsina 2 no esté, el GMP estará elevado y por ende está de esta forma en los canales. Y esto significa que no hay potencial de acción. Entonces, conforme va aumentando la metarrodopsina 2 debido a que hay ingreso de luz, se activa la fosfodiesterasa, se convierte el GMP en 5-GMP cíclico, perdón, 5-GMP, y esto de aquí lo que va a originar son dos cosas básicas, ¿no? Cierra canales de sodio, ¿ya? Cierra canales de sodio y abre canales de potasio. Cierra canales de sodio y abre canales de potasio. Entonces, una vez que eso tengo así, ¿qué es lo que va a pasar? El voltaje empieza a aumentar, perdón, a disminuir. Empieza a disminuir. El voltaje empieza a disminuir y ocurre una hiperpolarización. Eso para mí es un potencial de acción. Y empieza el impulso nervioso. Y el impulso nervioso no es, ojo, no te olvides acá es entonces cuando hay luz. Cuando hay luz, ¿habrá más o menos GMP entonces? Habrá menos GMP. ¿Por qué? Porque va a haber incremento de del 5-GMP. Son dos cosas distintas. ¿Ya? Nos vamos de nuevo acá. Entonces, acá está resumido. Acá está resumido. Entonces, ¿cuál es el límite para generar el potencial? Es de menos 70 milivoltios. Y aquí empieza entonces el impulso nervioso. ¿Ya? Y luego ocurre la sinapsis, se excita las células bipolares, todo tal cual ya lo conocemos. ¿Ya? Todo tal cual lo conocemos. Entonces, acá tenemos el conjunto otra vez. ¿Ya? La adaptación a la luz. ¿Ya? Es a través de la vitamina A, lo que te dije cuando te falta,
rodopsina, ¿qué haces tú? Produzco más 11-cis-retinal, perdón, a través de vitamina A. Y lo mismo para la oscuridad, ¿no? Al revés. En vez de producir más vitamina A, se convierte en más retinal. Obscuridad, es oscuridad, está mal escrito. El daltonismo es la ceguera para el rojo y el verde, ¿ya? Para el rojo y el verde. Protanopía, ceguera para el color rojo. Deuteranopía, ceguera solo para el color rojo. Entonces, ¿qué estás dándote cuenta? Que para el azul generalmente no hay ceguera. ¿Por qué ocurre esto? Por fallas genéticas, alteraciones genéticas hereditarias de los pigmentos, porque los pigmentos son proteínas. Acá están todas las capas, ahí están las fibras de Müller, todo eso ya, se lo ven en histo. Los neurotransmisores. El principal neurotransmisor, jamás te olvides, glutamato. ¿Cómo conecta una célula bipolar con una célula de los conos y los bastones? A través de glutamato. ¿Cómo inhibo? A partir principalmente de GABA. Pero si te preguntan otras, tienes a glicina, como otro, y la dopamina poco en realidad, ya poco. Más es el GABA y la glicina, pero el GABA es el principal. Y lo van a leer ahí en la literatura, seguro. Vamos con la vía visual. Miren, chicos. Para la vía visual, ustedes tienen que entender que hay un doble entrecruzamiento, ¿ya? Doble entrecruzamiento. Entonces, este es el ojo, ¿ya? Este es el ojo. Ojo izquierdo, ojo derecho. Pero ojo, ojo al ojo. El ojo siempre tiene dos fibras. Esta fibra y esta fibra. ¿Ya? Entonces, esta fibra se le conoce como fibra nasal, que es la fibra más medial. Igual, fibra nasal. Y estas de acá se le llaman fibras temporales. Fibras temporales. Porque están más lateral. Al igual que existen fibras, las zonas que están acá, vamos a tener una zona nasal, que es esto. Perdón, temporal, una zona temporal, una zona nasal, una zona nasal y una zona temporal. Y la parte que están entre los dos, ya, que se suman al final, es la zona binocular, ya, la zona binocular. Ahora, ¿qué es lo primero que debo saber? Que las fibras temporales reciben señales del campo nasal. O sea, todo lo que yo veo en la parte del medio excitan en las partes temporales. Y todo lo que veo en las partes más laterales excitan a las fibras mediales, que son las fibras nasales. ¿Ya? Eso es lo primero que debo entender. ¿Ya? Entonces, una vez que son excitadas, empieza el impulso nervioso y ocurre algo muy curioso. Solo las fibras nasales decusan. ¿Ya? Decusan. Si te das cuenta, la fibra nasal cruza al otro lado, ¿en dónde? En el quiasma óptico. A todo esto se le llama tracto óptico. Una vez que llega el quiasma óptico y decusan las fibras nasales hacia el otro lado, se llama cintilla óptica. Y avanza, ¿no? Entonces, el tracto óptico, que es el nervio óptico en otras palabras, va a estar conformado por ¿quién? Por la fibra nasal y temporal de un mismo ojo. En cambio, la cintilla óptica va a estar formado por la fibra temporal del ojo ipsilateral y la fibra nasal del ojo contralateral. Una vez que llega al cuerpo geniculado lateral, algunas fibras vienen al mesencéfalo, al núcleo de Edinger-Westphal y excitan el oculomotor. El resto, a partir de este momento, forman las radiaciones ópticas. Las radiaciones ópticas van a dividirse en dos, en superiores e inferiores.
¿ya? Superiores e inferiores. ¿Ya? Superiores e inferiores. Aunque en realidad esto está mal. El último está mal. Voy a arreglarlo. En realidad tenemos que doblarlo así. Superior e inferior. Porque la superior siempre está más medial y el inferior siempre está más lateral. ¿Ya? ¿Por qué me importa conocer esto? ¿Qué te van a preguntar en el examen? ¿Qué pasa si yo lesiono acá? ¿Qué pasa si por acá hay un tumor? Que es muy común, ¿no? ¿Por qué es muy común tener un tumor acá? ¿Cuál es una relación muy estrecha con el quiasma óptico? Que lo han estudiado en cráneo. ¿Cuál, chicos? ¿Se acuerdan? La hipófisis. La hipófisis. Porque delante de la hipófisis, ¿qué encontrábamos? El surco prequiasmático. Y ahí estaba el quiasma óptico. Entonces, un tumor en la hipófisis, un tumor panhipoficiario, puede generar algún tipo de lesión en el quiasma. Y si te das cuenta, mira, y siempre cuando hablas de lesiones, tú dibujas tus dos ojitos. Entonces, tus dos ojitos van a representar no la fibra, sino el campo que no ve. ¿Ya? Acuérdate, no la fibra lesionada, sino el campo que no puede ver. Por ende, tú analizas, ¿no? A ver, yo he lesionado acá, estoy lesionando el nasal y lo sigues al nasal. Nasal. Mira, entonces no voy a poder ver este lugar. Y lo dibujas acá, lo pintas. No puedo ver la región, el campo temporal del ojo derecho. Ahora sigo el izquierdo, ¿no? A ver, sigo, ta. No puedo ver la parte temporal del ojo izquierdo. ¿Se dan cuenta? No puedo ver del ojo izquierdo. ¿Sí? ¿La captaron, chicos? Entonces, a esto, ¿cómo se denomina? Siempre van a poner la palabra hemianopsia. Se llama hemianopsia porque no están viendo un segmento o una mitad del ojo. Entonces, la hemianopsia puede ser homónima o heterónima. ¿Ya? Puede ser homónima o heterónima. Es homónima cuando las secciones del ojo afectado son la misma. Por ejemplo, son las dos derechas, los dos campos derechos o los dos campos izquierdos. Entonces, ¿esta qué es? Es heterónima. Heterónima. Y lo siguiente que dices es, así es heterónima, entonces, ¿cuál es el campo que está afectado? ¿Será el temporal o el nasal? Es el temporal. Entonces dices, esta es una hemianopsia heterónima bitemporal. ¿Ya? Bitemporal. Bitemporal. Pregunta de examen. ¿Cuándo ocurre una heminopsia heterónima bitemporal? Y te ponen quiasma óptico, cuerpo geniculado, te ponen nervio óptico, te ponen radiación óptica, cintilla óptica. ¿Qué respondes? Esa es la pregunta, ¿no? Y vamos a hacerlo, a ver, vamos a dar a otro que analice, ¿ah? Vamos a borrar esto. Aquí no hemos llamado todavía. Porque esto, chicos, es fijarse en el examen. Todos los ciclos ha venido. Todos los ciclos. Siempre ha venido un caso de estos. ¿Ya? Y vamos a trabajarlo juntos, ¿ya? Vamos con, a ver, Ariana ya participó. Ahí está Sandra Paola. Sandra, ¿me escuchas? Sandra. ¿Profe? Ya, sí me Sí, escuchas. sí. Ya, ¿qué pasa si yo lesiono acá? Por acá una lesión. Hay que suponer que la arteria que pasa por acá se ha trombosado, ha ocurrido un accidente cerebrovascular
y se está muriendo el tracto óptico, perdón, la cintilla óptica izquierda. Entonces, ¿cuál será la lesión que yo espero? Te voy a hacer el dibujo y tú me vas a decir qué pinto en cada ojo, ¿ya? Este es el izquierdo y el derecho. ¿Qué pinto en el derecho? En el derecho se pintaría la zona temporal. Ya, en el derecho, claro, empiezas a seguirlo, pinto la temporal. Ujú. Ya, en el izquierdo, En el izquierdo, a ver, espere. Se pintaría la zona nasal. la zona nasal. Ah, Entonces sería una ah. hemianopsia. Un momento, chicos, un momento, me están llamando. Un momento, un momento, un momento. Ya, ya, chicos, seguimos, ¿ya? Entonces, chicos, ahí estamos con Sandra, ¿no? Sandra, cuéntame entonces, ¿qué Ya, pasaba? entonces sería una hemianopsia homolateral. Hemianopsia A homolateral. ver, hemianopsia, homolateral, ¿qué te falta? Ya me olvidé. Vi No, solo te falta poner si es izquierda o derecha acá. Acá es derecha. derecha. En el heterónimo, si ponías bitemporal o binasal. Ay, Entonces, una técnica facilita. Cada vez que se lesione del quiasma óptico para atrás, o sea, te van a poner, la lesión es postquiasmática, así te ponen, ¿ah? Entonces tú vas a decir, ya. Si es izquierda, la hemianopsia va a ser una hemianopsia homónima derecha. Y si es en el lado derecho, la hemianopsia será una hemianopsia homónima izquierda. Simple, sencillo. ¿Ya? Entonces, cada vez que sea una lesión prequiasmática es hemianopsia homónima. Lo único que vas a hacer es identificar el lado y tú lo vas a poner hemianopsia homónima del lado opuesto. Nada más. Yo te recomiendo que igual hagas tus dibujos. Vamos con el último ejemplo, con Katia Lucía. Katia Lucía. ¿Está Katia Lucía? No está. Andrea Miranda. Andrea Miranda está. Tampoco está. ¿Sí? Andrea Miranda. ¿Está o no está Andrea Miranda? No lo escucho. Vamos con el siguiente entonces. Con Albinco. Leslie. Doctor Albinco. ¿Escucha? Sí, Dime, doctora, ¿qué pasa si yo lesiono acá? ¿Qué pasa? ¿Cómo se llamará la lesión? mm, una hemianopsia. Los agarré. ¿Cómo se llama ahí? ¿Alguien sabe? ¿Ceguera? ¿Ceguera de un ojo? Se llama, y acuérdense, amaurosis.
la ceguera de un ojo se llama amaurosis, porque prácticamente pierdes todo un ojo. ¿Sí? ¿Te has dado cuenta, Leslie? Sí. Ahora, y lo otro que quiero que analicen es, ¿podrá haber una hemianopsia heterónima binasal? ¿Podrá haber una hemianopsia heterónima binasal? ¿Es probable? Tendría que lesionarse el quiasma. ¿El quiasma? No, esto, el... Porque si hay mira, No, los costados. una lesión del quiasma ¿Daría una bitemporal? leve, mira, una lesión del quiasma leve, primero siempre lesiona acá. Mientras más grande sea, entonces ya está lesionando tanto acá como las partes de acá. Entonces, en una lesión muy grande del quiasma óptico hay pérdida total del ojo, de la visión de los dos ojos. Entonces no podría ser. Pero una ¿Qué opción? bitemporal es más probable. Claro, la bitemporal es la más probable. Pero entonces, ¿qué tendría que pasar para que exista una hemianopsia heterónima binasal? Ah, los agarré, ¿no? El doctor Jen Hidalgo, cuando cursábamos el curso de semiología médica, él es neurólogo. Me dijo que en toda su carrera de medicina, o sea, como médico neurólogo, que era algo de 30 años, jamás en su vida había visto ni escuchado de una hemianopsia heterónima binasal, porque es muy poco probable que ocurra este como un trastorno individualizado. Debido a que tú tienes que lesionar acá y acá. Tienes que ser muy piña, ¿no? Tienes que ser muy piña para que lesiones justo dos lados, solo estas dos fibras. Muy poco probable, ¿ya? Entonces no es muy posible que digamos. Sería chévere, ¿no? Que se ponga a investigar si es que hay algún caso de hemianopsia heterónima binasal. Debe haber, ¿no? Seguramente uno en todo este planeta Tierra de repente puede tener una hemianopsia heterónima binasal. Sería chévere averiguar. ¿Ya? Ya depende de ustedes si lo buscan. Pues. ¿Ya, chicos? Y la pregunta es, ¿y cómo genero entonces una hemianopsia superior, una hemianopsia inferior y las famosas cuadrantopsias? ¿Cómo formo eso? Las cuadrantopsias, lo voy a dejar a ustedes para que lean. Les recomiendo el libro acá, el Carpenter. Cuando hablen de neurología óptica, revisen el Carpenter. Ese libro les voy a explicar bonito todas estas lesiones en el Carpenter. ¿Ya? Las cuadrantopsias son lesiones de las radiaciones ópticas. Entonces, la cuadrantopsia es cuando solo vas a perder acá. ¿Ya? Acá. O cualquiera de esos hemicuadrados. La hemianopsia superior e inferior va a ocurrir siempre y cuando ocurra un trombo o aterosclerosis o hipertensión intrarretinal, ¿ya? Y genere una oclusión de los vasos sanguíneos oftálmicos, ¿ya? De los vasos sanguíneos oftálmicos. No se olviden que la arteria oftálmica entra y se divide en dos. Se divide en dos. Entonces, si la oclusión ocurre acá, será una hemianopsia superior. Y si ocurre acá, será una hemianopsia inferior. Y cerrado, chicos. ¿Ya? Toda esta información al final llega a la corteza visual primaria, que igualito al final sirve para excitar la región, perdón, sirve para identificar qué es lo que se está viendo. ¿Qué es? Ya simplemente, o sea, el objeto, identificar el objeto. La área visual secundaria va a servir para poder identificar el porqué del objeto. ¿Cuáles son el análisis del objeto? Siempre, chicos, cuando estudien esto, van a ver que la región primaria está en la parte más central y alrededor está la secundaria.
¿Sí? Entonces, primero acá llega y luego llega acá. En la región occipital. ¿Ya? Todo está en el lóbulo occipital cerca de la cisura calcarina. ¿Ya? Acá me porque te lo pone. Directamente la vía óptica, acá está localización área de la cisura calcarina. Por ahí está. Acá están algunas de las lesiones. Miren, un dibujo. Chicos, las lesiones háganlo. Yo les recomiendo que lo hagan. Todas las lesiones que puedan. ¿Ya? Todas las lesiones que puedan. Acá están las cuadrantopsias. Miren, las 5. Pero no les quiero que ustedes no solo se aprendan de memoria esto, sino que aprendan el porqué de la cuadrantopsia superior izquierda, de la cuadrantopsia superior derecha, esas cositas, ¿ya? En la siguiente clase podemos discutir esto de las cuadrantopsias, ¿ya? Para fomentar su lectura. 5 minutos nomás de discusión. Chicos, creo que a partir de esta semana ya cambia el horario. Eso sería todo de ojo. Todo de ojo. ¿Cómo hacemos, chicos? ¿Cómo se quedó el horario? ¿Les informó ya Cáceres?